clase, en realidad quinta edición, pero cuarta clase, de finanzas a la luz de las escrituras. Vamos a iniciar un nuevo tema para el día de hoy. Bueno, pero que viene continuado, ¿no? Vendría a ser la sí. parte número 4 o la parte número 5, porque la parte 3 tuvo 2, ¿no? Se dividió en 2. Recuerden, para todos los que están acá, que ahora estamos grabando, que todas estas grabaciones están en YouTube, en nuestro canal, en el podcast, y que después de cortar la grabación, nos quedamos debatiendo preguntas, así que si tienen preguntas, comentarios, lo vayan anotando, así después nos quedamos charlando sobre ese tema. Creo que va a ser la anteúltima clase de finanzas, ya estamos terminando este tema. Bueno, ya estuvimos hablando mucho en todas las clases anteriores de que el centro de tener problemas financieros es una cuestión del corazón en sí, ¿no? Por eso también hacemos tanto hincapié en entender nuestra posición en Cristo. Estamos completos en Cristo. Una y otra vez hablamos de esta plenitud en Cristo. ¿Por qué? Porque entendemos de que todos los problemas financieros, o la mayoría, vienen por una insatisfacción interna, ¿no? Y todo eso es lo que estuvimos desarrollando principalmente en todas las clases anteriores. Hoy vamos a hablar de una cuestión más práctica, Vamos a hablar de un enemigo que está en nuestra billetera, que es más de una billetera. que es denominado el cuchillo. ¿Saben cómo le dicen? Le dicen el cuchillo. ¿Por qué? Porque si bien es efectivo para poder realizar muchas cosas, para cocinar, para comer, también puede ser letal si lo utilizamos mal. Estamos hablando, damas y caballeros, de nuestra tarjeta de crédito, denominada el cuchillo, así que vamos a hablar un poquito de esta tarjeta y bueno, de un montón de cosas que nos van a dar más entendimiento con respecto a todo esto, ¿no? Siendo a lo concreto, no olvidemos que el problema nunca está en lo que ganamos, sino en lo que gastamos. El que no se sabe administrar con 100 pesos no se va a saber administrar con 1 millón, 2 millones o 3 millones. Porque a veces pensamos que si al menos pudiera ganar mal, voy a resolver todo. No, porque es una cuestión del gasto, no de la entrada. Por eso hay una palabra que es fundamental que tenemos que entender, que es el calcular. El calcular lo que gastamos. Y queremos comenzar con un versículo en Lucas 14, 28 y 30. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir, ¿no? Y es interesante esta pregunta, porque es una pregunta como si fuera algo lógico. Si yo quiero emprender algo, tengo que calcular los gastos para ver si puedo llegar, en este caso no es a construir una torre, sino a llegar a fin de mes. Entonces, el cálculo es algo fundamental que vamos a ir desarrollando en esta clase y en la que sigue también. Por eso, a lo largo de todo este tiempo hemos visto distintas aristas de lo que es la finanza, la administración de la finanza, todo lo que conlleva la administración, ¿no? Y hay 4 interrogantes que hoy queríamos hacerles para ver cómo vamos, ¿no? En esto del aprendizaje. Y 4 interrogantes en realidad que nos van a dar una pauta de si soy organizado o no en mis finanzas. Si estoy realmente aplicando todo esto, si estoy realmente absorbiendo todo esto que a diario puedo ir estudiando, que a diario podemos ir aprendiendo cada miércoles, ¿no? Y el primer interrogante dice, ¿cuántos de acá, no? Y presten atención porque todos los interrogantes van dirigidos a las distintas aristas según si yo soy muy tecnológico o si no soy muy tecnológico, igual va a haber una pregunta para cada uno. Y la primera pregunta dice, ¿cuento con algún tipo de planilla en papel?
o la utilizo en forma digital, en la cual refiere o refleje toda mi entrada y toda mi salida, todo mi gasto. ¿Alguien utiliza eso? ¿La planilla sea de papel o pueden usarla directamente del Excel? Ahí en el chat hay alguien que sí la utiliza. Bien. Todo esto igual lo vamos a trabajar la semana que viene. Trabajando. Si alguno no lo hace, después lo vamos a ir trabajando. Bueno, otra de las preguntas dice, tengo una aplicación en mi teléfono en la que llevo el registro de mis gastos. Hay aplicaciones del teléfono que también, por eso la próxima semana, hay aplicaciones en las que vos vas ingresando cuánto va ingresando a tu cuenta, cuánto vas gastando de tu cuenta, en qué se va yendo todo, ¿no? ¿Alguno tiene alguna de esas aplicaciones? ¿Utiliza alguna de esas aplicaciones? El pastor sé que sí, pues me pasó la aplicación. Carlito, no sé de la aplicación del teléfono. Aplicación. Al ingresar el dinero a mi hogar, no uso planilla, no uso el teléfono porque me llevo mal con la tecnología, pero bueno, al cobrar el dinero del mes, miro cuánto dice el papelito del cajero, dice, cobré tanto. Bueno, con todo ese dinero yo anoto, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, con todos los gastos del mes, y bueno, y veo a ver cuánto dinero me queda disponible. ¿Alguno hace eso de los que no utilizan? Bien. Bien. La última pregunta, a ver cuántos, porque en alguna de las opciones alguno te tiene que ir encontrando, ¿no? La última. No se suicide, no se suicide nadie. 25. La anterior es para los que no usan ni aplicación de teléfono ni planillas Excel, pero que van al cajero y el cajero les da el papelito y dice cuánto dinero tienen y entonces ahí empiezan a separar todo lo que van a pagar y entonces saben con cuánto dinero se quedan disponibles para ahorro, para etcétera, etcétera. Claro, eso, ¿Eso haces vos también? eso los home banking. Claro. Eso te queda insertado en el teléfono. Claro. Bueno, ¿cuántos usan una? Bueno, ya no van al cajero, van a la caja, no usan planilla Excel, no usan aplicación, pero bueno, tienen una libreta en su casa o un cuadernito en el que ponen el control de todos los gastos y de todo lo que ingresa. Una planilla. Bien, Maxi. Casi no. Bien, hay varios que solo utilizan su cabeza. Recuerden que Claro, la manilla gris es buenísimo ejercer ese ejercicio que uno hace, ¿no? Pero la importancia del saber de que a medida que vamos creciendo en el conocimiento de finanzas, de la vida de Cristo, de lo que sea, uno tiene que hacer uso de todo eso. ¿Por qué? Porque son recursos que Dios es el que posibilita que nosotros podamos estar expuestos a ese ambiente, conocer, saber y para poder ponerlo en práctica, ¿no? Porque en realidad cuando yo me empiezo a cuestionar y digo, ay, no, yo no uso la planilla, no uso el papel, no uso la aplicación de teléfono, no uso el tiquecito del cajero. Fíjense que cuántos somos y algunos fueron levantando la mano y muchos no levantaron en ninguna de las opciones. O sea que vayas a la tecnología o no tecnología. Y es tan importante entender de que nosotros tenemos que ir en pos de más, ¿no? Tenemos que ir en pos de un crecimiento, ¿no? Y si algo nosotros decimos, ay, la verdad que yo no sé ni cómo hacerlo, de todo lo que escuché no sé cómo hacer, de todo volvimos a escuchar las grabaciones de YouTube y la verdad es que no sé cómo, tenemos que entender que nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos que entender que tenemos a un Dios que nos provee de todos los recursos. Y si nos está faltando sabiduría de cómo administrar, no tenemos que ser orgullosos, no tenemos que ser arrogantes, sino que pedirle al Señor. Y ahí en Santiago, en el libro de Santiago capítulo 1, en el versículo 5, dice NBI, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídansela a Dios y Él se las dará. Pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie, ¿no? Es tan importante saber de que uno cuenta con la asistencia del Espíritu. Y bueno, ahora estamos hablando específicamente de las finanzas, ¿no? Pero en cualquier área de nuestras vidas es tan importante saber de que nosotros contamos con ese Espíritu todo el día, todo el tiempo. ¿Saben? Cuando nosotros hablando de mis hermanos y yo, ¿no? Cuando éramos chicos, mi papá siempre nos decía eso, ¿no? Ustedes tienen un as debajo de la manga. Es como que ustedes tienen, ya corren con ventaja. Siempre nos decía eso, ¿no? Ustedes estudien, hagan sus tareas, hablándonos del colegio, ¿no? Estudien, pongan de su parte que cuando ustedes vayan a rendir, porque a mí siempre me costaba rendir el oral. Me daba mucha vergüenza, no sé qué.
vos estudiá que el Espíritu Santo te va a hacer acordar, pero lo que vos estudies, si vos sos responsable y estudiás, el Espíritu Santo te lo va a recordar, ¿no? Y así en todas las áreas, siempre mi papá nos decía esto y es una realidad, que por ahí yo cuando era más chica como que lo empecé a naturalizar, sabía de que, bueno, tenía a Dios, y por ahí a veces uno pierde esa conciencia de lo que en realidad tenemos en Cristo, ¿no? Y Así entonces es. con estos estudios, ¿no? Recuerden también que ustedes pueden pedir, porque recién decíamos, ¿no? Estas cosas también denotan por ahí nuestra desorganización o nuestras vulnerabilidades o las cosas que nos Claro. faltan, ¿no? Sí, Porque si no llevamos bien un registro determinado de todas nuestras entradas y nuestras salidas, nunca vamos a poder mejorar o corregir, ¿no? Porque claro. algo que se me pasa, algo que no lo veo, automáticamente me complica. En ese aspecto nosotros también estamos para poder ayudarlos, porque hay Sí. personas que dicen, estoy hasta la mano, no sé cómo No sé resolverlo. cómo hacerlo. Bueno, a ver, vamos a sentarnos, a ver, ¿qué es lo que te pasa? Bueno, tenés esto, tenés esto, tenés esto. Y por ahí otra perspectiva cambia completamente y podemos ayudar también y colaborar para que puedan salir de determinadas cosas que no es difícil, no es difícil y es siempre posible. Ahora les vamos a dar estrategias también. Hay muchas estrategias para poder salir de deudas, para poder mejorar en todo esto. Claro, pero por Ahora, sobre todas las cosas es importante entender que nosotros como hijos de Dios, el mayor recurso que tenemos es la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Y exactamente. entender de que Dios provee todo, no solo la sabiduría para administrarnos, sino las personas. Por eso hablaba de esto de que nosotros debemos hacer buen uso de todas estas herramientas, ¿no? Sí, ahora lo que Dios está hoy poniendo en la vida de cada uno de ustedes a través de estos estudios es justamente, porque a veces decimos, bueno, Dios me va a dar sabiduría. No, Dios te está dando a personas que te están dando el mecanismo para poder ayudarte. No es como decir, bueno, que venga no, no, no. Esto lo tenemos que poner, por eso dijimos al principio, para poder tener una buena administración y una buena finanza y crecer, hay que trabajar. Pero no hay que trabajar a nivel de trabajar más horas, no. Tengo que sentarme, empezar a planificar, empezar a ver las entradas, empezar a ver los gastos, empezar a organizar absolutamente todo, porque esa es la única manera para poder mejorar. Ahora, haciendo un diagnóstico actual de todo como viene ¿Hay algo que se está escuchando? Una Biblia. Ah. Hay un diagnóstico, hablando de un diagnóstico actual, podemos entender que este problema no es solamente un problema de algunos, es un problema general. Hay una última estadística que se hizo en Argentina el año pasado y el 93% de los argentinos tienen alguna deuda. Es decir, están endeudados en algo. Estamos hablando de un 93%. Tremendo, ¿no? Es decir, claro, y entendemos... Y de todas las personas bancarizadas, sin contar a las personas que no están bancarizadas, o sea, que no están en un sistema registral, pero que igual de alguna o de otra manera están adquiriendo algún tipo de deuda. Y esto no es solamente a nivel Argentina, porque nosotros estuvimos estudiando de distintas personas de distintas partes del continente y vemos que es algo que se da en todo el mundo. ¿Por qué? Bueno, hay también un por qué se está dando esto. Tres aspectos fundamentales. El primero es la digitalización del dinero ha llevado a que vos pierdas la percepción del gasto. Es decir, no es lo mismo vos tener que pagar y decir, bueno, saco los billetes, las monedas, que pasás la tarjeta de crédito o el QR o te lo debitan. Es decir, al digitalizar el dinero hay una menor percepción del gasto que vos estás teniendo, entonces ahí ya tenemos lo primero, ¿no? A ver, contaba entre uno de los estudios que estábamos estudiando, contaba una persona y dice, no, pero no sé cómo se mueve el dinero, no sé. Y en Estados Unidos hay un montón ¿cómo se llama? Cuando pagás en la ruta, de peajes. Peajes en la ciudad. Que los peajes en la ciudad antes se pagaba con dinero, después vos lo pasabas y te hacía un ruidito, pi, 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 y ahora son automáticos y no sentís absolutamente nada. Pasás y ya te está cobrando. Entonces, claro, fíjense cómo fue avanzando, ¿no? Claro, cuando te lo va debitando por la patente, ¿no? Entonces, claro, vos andás por todos lados y no te das cuenta. Claro, después cuando agarrás el resumen, es impresionante lo que se gasta en eso, ¿no? Pongo un detalle. Pero, ¿qué fue lo que generó eso? Es la digitalización, que en parte está buenísimo, pero si no estamos bien atentos, claro, antes vos decís,
pagás el peaje. Pongo este ejemplo que lo podemos llevar a todos, ¿no? Pagás el peaje con la plata. No tengo plata, pero ya tenés un control. Pero al poder digitalizar todo automáticamente, vienen los problemas. Que muchas veces pasa con los débitos. Bueno, pongo un débito, pongo el débito de acá y automáticamente... No es lo mismo ir al supermercado, decir, voy a juntar la plata y voy a pagar en efectivo el supermercado, que pagarlo con la tarjeta. Sin duda, con la tarjeta vas a gastarlo más y vas a sentirlo menos. Con la plata decir todo esto, porque hay una cuestión. El segundo punto es la cultura de consumo. Hay una cultura de consumo a través de la publicidad, de las redes, de la presión social. Esa cultura te lleva justamente a qué? A querer o a creer, mejor dicho, que necesitas determinadas cosas, ¿no? Y en realidad, bueno, no lo necesitamos. Claro. Creemos que lo necesitamos, pero no lo necesitamos. ¿Y por qué creemos? Porque hay una cultura de consumo, porque hay estrategias de marketing que te hacen creer que vos necesitas determinada cosa, ¿no? Y el tercer... Entonces, esto el endeudamiento que hoy en día vivimos, entonces lo primero tiene que ver con la digitalización del dinero, recién explicaba el pastor. Lo segundo, con la cultura de consumo, eso de querer alcanzar algo que no estoy necesitando, ¿no? Exactamente, ¿no? Por la cultura que nos manejamos. Sí. A ver, el enemigo está todo el tiempo que te quiere vender determinadas cosas. Si uno no es sabio, a ver, la oferta que te dicen, lo de mercado, el 50%, es mentira. Es mentira. Es mentira. En Fava, ¿quién fue que me dijo? Me compré el televisor. Es mentira. Eso es del 50%, créanme, porque a la semana o al mes aparece de vuelta. Puede ser un porcentaje, no digo que no sea, pues te pueden poner un porcentaje, pero no es, la última Coca-Cola que si no lo compro ahora lo pierdo de por vida. No, el mes que viene va a venir otra oferta, tranquilo, o el otro. Entonces, eso es una cultura que se maneja. Y el tercer aspecto es la falta de educación financiera y dominio propio, lógicamente, ¿no? Pero la falta de educación, si ustedes les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuántos cursos hicieron de educación financiera? Bueno, en la primera clase tomamos tiempo para eso, ¿no? Para ver cuántos se habían interiorizado en la educación financiera y los porcentajes que habían en cuanto al país, ¿no? Que nadie recibía. Exactamente, nos damos cuenta de que no tenemos educación financiera como nación. Entonces, no está en la currícula, no está en ningún diseño curricular. Antes había hasta tercer grado, pero iban las personas con la libretita de ahorro y tenían que anotar y ya los chicos de chiquito entendían lo que era ahorrar. Hoy en día no está esa materia y es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque vos te manejás con la plata todo el tiempo. La plata es la que determina todo, porque tu vida es tiempo y el tiempo vos se reproduce en dinero. Entonces, miren qué importante es poder saber cómo administrar el dinero. ¿Por qué? Porque estás administrando el tiempo y a su vez estás administrando la vida, ¿no? Por eso ahí Proverbios 21, capítulo 21, verso 20, y creo que es una premisa que nos tiene que acompañar, que dice, los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Hay otra versión que dice, Nueva Biblia Viva, dice, en la casa de los sabios hay riquezas y perfumes en abundancia, pero el necio derrocha todo lo que tiene, ¿no? Es tan importante tener presente esto, ¿no? No dejarnos llevar por cuestiones humanas, ¿no? Recién el pastor decía 3 cosas que son realidades, ¿no? Que uno es verdad, dice, no, es preferible pagar con el teléfono, no tenés que ir al cajero, retirar el dinero, no sé qué, te ahorras tiempo. Pero es tan importante actuar como sabios, ¿no? Sabiendo de que nosotros tenemos la dicha de tener a su espíritu en nosotros, diciéndonos, alertándonos, no hagas ese gasto, y en ocasiones decimos, no importa, lo necesito, no importa, lo quiero, ¿no? Y no somos fieles en todo lo que tenemos, ¿no? No somos fieles administradores en todo lo que Dios nos da la posibilidad de administrar, entendiendo de que todo lo que tenemos es por su gracia, ¿no? Porque si tenemos salud, volvemos al principio, es gracias a Dios, ¿no? Tremendo. Bueno, ahora vamos a entrar específicamente en la tarjeta, pero estamos yendo como por alrededor, ¿no? Hasta llegar al foco. Algunos principios sobre las deudas. Principios sobre las deudas. La deuda me esclaviza.
Esto es fundamental que lo podamos entender. ¿Pasó algo o no? Principios sobre las deudas. La deuda me esclaviza. La deuda convierte a la persona en un esclavo moderno. ¿Mm? Ya no de personas, sino de bancos o sistemas financieros. Pero esto, miremoslo, y ¿cuál es? Mi función acá es mostrarles no solamente lo literal, sino lo espiritual, que es hasta más importante. ¿Por qué? Cuando debemos algo a alguien, somos esclavos temporales de aquel a quien le debemos. Esto es una cuestión espiritual. Si hay deudas que no hemos saldado, debemos obtener liberación de aquel a quien le debemos. ¿A quién le debemos? ¿Para qué? Para poder crecer en la economía. Ya que esa persona, banco, financiera o a quien le debemos, es la única que nos puede liberar de la esclavitud adquirida. Si debemos al banco francés una deuda, por más que todo lo demás esté perfecto, ese deudor me imposibilita en lo espiritual para poder crecer económicamente. Y esto es fundamental, porque a veces, bueno, nos ha pasado de personas que habían dejado deudas porque no las podían pagar. Y yo les digo, no, andá y hablar con la persona, resolvé, pero si esa persona no te libera de esta deuda, vos no podés pretender crecer, porque la economía tuya va a estar atada. Y no se trata ni de juicio, no es ir ni al legalismo, ni nada, es ir a cuestiones de principios espirituales aplicables en el nuevo pacto. Es decir, cuando debemos a algo, a alguien, nosotros nos convertimos esclavos o deudores de ese que debemos y automáticamente mi economía no puede funcionar. Ahora, no es que cuando yo compro algo con la tarjeta y lo pago el mes que viene, estoy debiendo a la tarjeta. No, ahí no estoy debiendo. Yo estoy debiendo cuando el mes que viene no pude pagar el total de la tarjeta y ahí donde ya entro en problemas. Ahí es donde viene la situación, ¿no? Eso vamos a entrar porque recuerden que nosotros tenemos la tarjeta de crédito que tiene una fecha de cierre, y después tenemos una fecha de vencimiento. De la del cierre a la del vencimiento tenemos 10 días que, si ustedes son sabios, tienen que comprar en ese transcurso de esos 10 días. ¿Por qué? Porque en ese transcurso de los 10 días tienen 50 días para pagar, no 30. ¿Se entiende? Ahora, llegado el vencimiento, yo no llegué a pagar el total y ahí ya me transformo en un deudor de la tarjeta de crédito. Porque ahí es donde empiezan a regir los intereses. Por eso esto es tremendo. Son principios que son fundamentales. Por eso Proverbios 22.7, ¿es el que leíste vos? Proverbios 22.7 dice, los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Proverbios 22.7. Y Romanos 13.8 que dice, no tengan deudas pendientes con nadie. Romanos 13.8. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. Todo lo demás, Dios no lo va a aprobar. Pastor, disculpe, tengo un testimonio grandioso Ahí querés de Dios, solamente sobre el tema de las deudas. Contalo al final porque justo estamos grabando. Perfecto. Ahí al final lo contamos. Sí, perfecto. Ahora, la tarjeta de crédito te presta dinero que si lo tenés que devolver en 30 o 50 días, dependiendo del cierre, ¿no? Si pasado ese tiempo no llegué a pagar el total, para la tarjeta yo soy un deudor. Por eso ya empiezan a correr estos intereses. Cuando pagás el mínimo, estás reconociendo la deuda, pero no la estás cancelando. Solo cubrís una pequeña parte del total. A veces los intereses o a veces una parte mínima. Es decir, hay un estudio que dice que si vos pagás solamente el mínimo, en 36 meses ahí llegás a pagar el total de la deuda, ¿no? O sea que imagínense. Claro, ¿por qué? Porque pagás intereses nada más. Vos estás pagando intereses, recién en 36 meses. El resto de la deuda sigue activa y genera intereses compuestos, lo que aumenta el monto a que. Entonces,
¿Somos deudores? Sí, mientras debamos el mínimo, mientras haya un saldo de esa totalidad, yo estoy siendo deudor de esa tarjeta, De ese banco. o de ese banco o de lo que sea, ¿no? La deuda se prolonga en el tiempo, nuestra libertad financiera disminuye porque nuestros ingresos futuros ya están comprometidos y espiritualmente eso se puede interpretar por estar bajo una forma de esclavitud porque estoy debiendo algo, ¿no? Y en ocasiones perdemos la libertad financiera, ¿no? Cuando somos deudores de ese nivel, ¿no? Entendiendo de que el uso adecuado de la tarjeta, ¿no? Tiene que ver con esto de la organización que hablamos al principio, ¿no? De cuánto nos organizamos con cada ingreso y con cada egreso de mi hogar, ¿no? Desde el momento que tomo deudas más altas de mis ingresos, en realidad pierdo mi libertad financiera porque yo ya no puedo administrarme con lo que voy a cobrar cuando finaliza el mes o cuando inicia el mes, ¿no? Dependiendo la fecha de cobro, sino que ya no cuento con ese dinero porque o se te debita directamente o no puedo hacer uso de lo que a diario necesito, ¿no? Entonces es tan importante, ¿no? Tener esas precauciones, ese control de poder establecer las pautas de cuánto dinero voy a gastar, de cuánto dinero es el que tengo disponible. Por eso es tan importante tener anotado, así sea en un papelito, en una planilla, en una aplicación. Hoy en día hay tantas aplicaciones en los teléfonos que nos ayudan a eso. Mismo el registro del banco, el banco te dice todos los movimientos que tenés, todo, sea que lo hiciste por Mercado Pago, por esto, por lo otro, el banco te dice todos los movimientos que hiciste de dinero. Entonces es tan importante ser cautos en eso, ¿no? Exactamente. Bueno, esto, la próxima clase vamos a trabajar práctica. Hay 3 programas, hay un montón de herramientas que les queremos dar para que ustedes puedan utilizar. Pero es fundamental comprender esto y entender de que los mayores problemas vienen por pequeñas cosas que dejamos pasar. A ver, el problema de la tarjeta no es no sé, el televisor que compraste en 6 cuotas, que es carísimo. Son esos pequeños consumos que vos no te diste cuenta que cuando lo empezás a sumar, te hicieron estragos. Es como una enredadera que se me creció acá atrás, que era chiquitita, es una enredadera. Ahora no saben lo que es. Hace 3 días que estamos sacando. Una escalera, subí arriba del techo y todavía no la puedo sacar. Claro, porque la dejé, era una enredadera chiquita, la dejé, me dejé estar, y llegó un momento que tengo que trabajar como un loco. ¿Por qué? Por dejar fuera de tiempo lo que tenía que hacer. Ahora, es fundamental entender que Cristo nos hizo libre, pero no solamente del pecado, sino de toda forma de esclavitud. Toda forma que me esclavice automáticamente no funciona con respecto al querer de Dios, ¿no? Por eso tenemos que ser mayordomos responsables, entendiendo que somos administradores de todo lo que Dios nos ha permitido tener, que en principio es el trabajo, los recursos. Cuando Dios me ve que yo soy un desastre en la administración, ¿cómo me va a confiar más? Por eso dijimos en una de las primeras clases, el que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré. Y yo me acuerdo viste que a veces vos no sabés nada de Dios, nada, pero agarrás un versículo y lo utilizás. Y yo me acuerdo que tenía una bicicleta vieja y este versículo era como lo había abrazado, ¿no? Y la limpiaba, y la lustraba. Digo, no, porque el que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré, dice la palabra. Entonces yo quiero el día de mañana tener una moto, quiero tener un auto. Y yo me acuerdo que la limpiaba. Yo no entendía nada de Dios, pero estaba funcionando en un principio. Sin darme cuenta, estaba funcionando en un principio. Y eso mismo tenemos que entender nosotros. Ahora viene una parte muy, pero muy interesante. ¿Cuál es el perfil de las personas aptas y de las personas no aptas para usar una tarjeta de crédito? Y esto después, si quieren, se los mando. Es un pequeño cuadrito, pero que es muy importante. ¿Cuál es el perfil de las personas aptas? Acá donde nosotros tenemos que decir, bueno, identificarnos a ver si estamos bien o estamos mal. Si estamos Entonces, en el ranking o no. Vamos a tener 3, imagínense el cuadro, 3 columnas. En la primera columna tenemos el criterio. En la segunda, la persona apta y la persona no apta. En el criterio vamos a poner dominio propio. ¿Saben lo que es el dominio propio? Uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Una parte del fruto del Espíritu. Exactamente. Entonces,
Dominio propio. ¿Quién es aquel apto para usar la tarjeta de crédito? ¿Quién tiene dominio propio, pero en el sentido emocional de la compra? Es decir, dominio. Saben que en la comida está el apetito natural y el apetito emocional. El apetito emocional es el que... Está vinculado a lo Claro, visual. es lo mismo que, bueno, ayer me pasó. Mi esposa me dice, ¿querés comer algo a la noche? No, le digo, no, pues no tengo hambre. Y me quedé ahí estudiando y empezó a hacer unos panqueques flameados con, Para que las nenas- con manzana adentro y Angélica nos regaló dulce de Manjar. leche. Bueno, entonces, y empezó un olor. Yo le digo, haceme uno porque me estoy desesperado de hambre, pero no tenía hambre, no tenía hambre. Pero bueno, fue culpa tuya. Es decir, el hambre emocional. Todo me tuve que poner a hacerle uno. Claro, el hambre emocional es el que yo te digo, ¿tenés hambre ahora? No tenés hambre. Claro, no tenés hambre, pero si yo te hago sentir algo, te pongo algo delante de tuyo, ahí empieza a funcionar el hambre. En realidad tu cuerpo no lo necesita. A ver, yo no necesitaba el panqueque ayer a la noche. Yo podía acostarme a dormir porque no lo necesitaba, pero al sentirlo, al tener contacto con eso, automáticamente se activaron cosas en mí que lo quise adquirir. Entonces, con las compras pasa lo mismo. Está lo que es la compra impulsiva emocional. Vos no necesitas la cafetera, pero la viste. Decís, uy, mañana a la mañana me hago un café Claro, con la esto. compra impulsiva y- está relacionada a todo lo que es sensorial. Es decir, bueno, él, ¿por qué quiso el panqueque? Porque sintió el aroma, ¿no? Es lo que vos ves, lo que vos sentís en cuanto a las emociones. No porque esta llave me guste más o menos que el resto, sino porque la veo y la disfruto empezándola a ver, ¿no? Entonces, entendiendo que estos impulsos emocionales siempre están ligados, ¿no? A todos los sentidos sensoriales en cuanto a lo visual, a lo auditivo, ¿sí? Al olfato. Justamente por eso, porque empiezan a generar en nosotros emociones, ¿no? Entonces, ¿quién es la persona apta? Quien tiene control emocional al comprar. ¿Quién es la persona no apta? Aquella que compra por impulso. Por eso siempre decimos, ¿querés comprar algo? Bueno, espera 24 horas. No, pero espera, mínimo 24 horas. ¿Vos querés comprar algo ahora? Bueno, espera 24 horas mínimo. Si lo comprás en el momento, podés estar equivocándote. Pero está ahora la oferta, no importa, gastá 2 pesos más, compralo mañana, o por ahí vas a estar gastando plata. Entonces ahí es donde vos te manejás y controlás los impulsos emocionales que a veces te llevan a hacer compras que no necesitas, ¿no? Punto número 2, criterio, presupuesto. ¿Quién es la persona apta? Quien lleva un registro mensual de gastos. Que levantaron la mano en alguna de las Es decir, preguntas. la persona que tiene un registro de los gastos en el mes es una persona apta para poder usar tarjeta de crédito. La persona que no sabe cuánto gasta, lógicamente que no, porque es una lotería que llegue a fin de mes o no. Claro. No tengo que esperar a decir, bueno, ya está, ya no me queda más nada. Sí, pero estás a 15, vos hasta el próximo uno no cobrás. Entonces, ahí donde tenemos otro más, ¿no? Y es tan importante ver que el límite que me pone la tarjeta no es el límite que yo puedo gastar, es el límite que ingresa, ¿no? a mi hogar, no el límite que me dice la tarjeta, ¿no? Por eso esto en el presupuesto es muy importante, ¿no? Entender que mi límite de compra no es lo que me dice la aplicación de la tarjeta de crédito. Mi límite de compra es aquello que yo voy a poder pagar al próximo mes. No, pero son 6 cuotas, sí, 6 cuotas de esto, más las 6 cuotas del otro, más las 5 Claro, cuotas del pero otro. sumado a todos los otros gastos. Claro. A ver, yo manejo el celular con la aplicación, pero aparte tengo una hoja de papel donde tengo todos los gastos que todos los meses tenemos que 35 cosas para pagar. 35 ítems de determinadas cosas, luz, porque tengo gastos también de Mar del Plata, porque están las casas de Mar del Plata. Entonces, esas 35, cuando vos decís, tengo para poder pagar la tarjeta, sí, pero sumalo con las otras con 34 todas las cosas. otras cosas. Esas 34 cosas más la tarjeta es lo que tenés que poder pagar, si no... Y más ustedes, lo que yo digo es Claro. que, a ver, no tiene excusa el que cobra algo, por más que cobres 2 pesos, pero vos cobrás 2 pesos y sabés cómo administrarte. Hay personas que no saben lo que cobran porque viven vendiendo, son vendedores ambulantes. Entonces no saben lo que ganan, no saben. Entonces es muy difícil esa administración porque no sabes cuánto tenés.
En cambio, aquel que tiene un sueldo es mucho más fácil administrarse, porque es una cuestión O de sea, lo que matemática. entra, Es una cuestión matemática. Está bien, no me podré comprar dulce de leche, bueno, me compro las tostadas, no hay problema. Es cuestión de, no quiero entrar en política, pero en la nación nuestra lo que está pasando y lo que pasó es eso, en un no principio. había control. Quitaron ministerio, que se va a derrumbar el mundo. No, no se derrumbó nada el mundo, siguió Argentina, ¿no? Quitaron gastos para poder tener un superávit. Bueno, otro criterio, disciplina de pago. ¿Quién es apto una persona para utilizar la tarjeta? Quien paga el total del resumen cada mes. ¿Eh? Quien paga el mínimo o se retrasa no es No es apto apto. para tener una tarjeta de crédito. Otro ítem, motivación. ¿Quién es apto para utilizar la tarjeta de crédito? Quien usa la tarjeta como una herramienta, no como una fuente de recursos, como una herramienta. ¿Quién no es apto? Aquel que la usa como un salvavidas o para aparentar. ¿Eh? Es decir, sale, no sé, a tomar algo, a tomar un café, no, deja que yo invito, no, pero a ver, no tenés para pagar la luz y te invitás a alguien con tu tarjeta, no, mirá, te invito a mi casa a tomar unos mates, hasta ahí llego, otro no llego, ¿cuál es el problema de no llegar? ¿Eh? Entonces, a veces se utiliza para aparentar o se utiliza, tengo que hacer, ¿cuántas veces esto lo vi un montón? Personas que están reapretados y tienen que hacer el cumpleaños del hijo. Y se meten con la tarjeta, digo, no hagas. vas a hacer eso. Nosotros muchos cumpleaños la pasamos solo, hacemos algo en mi casa. Mismo, el cumpleaños anterior de Abigail la pasamos acá, tranqui, bien, pero bien tranqui fue. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Vos te pensás que tu hijo Va a amar más o menos por un cumpleaños. Claro, tu hijo lo que necesita es poder tener las zapatillas cuando no tiene las zapatillas, no el cumpleaños. Entonces esa Tener plata alimento administrarla todos bien. los días, tener las necesidades básicas cubiertas y por sobre todas las cosas, el amor que uno da a diario, ¿no? Entender de que sí le hace bien que les des un juguete, un algo, sí, es buenísimo, las ayuda un montón, pero es importante entender de que el amor que nosotros le brindamos, eso no se borra. La honestidad con lo que nosotros lo tratamos en la educación, en el afecto, eso no se borra y no requiere de dinero. Requiere Exactamente. de administración del tiempo. Porque a veces ese es nuestro tendón de Aquiles, nuestra debilidad. Los hijos nunca van a... A ver, piensen ustedes hoy en sus padres le cuestionan el hecho de que a veces no tenían una Coca-Cola en la mesa, o que a veces, no sé, no podían ir a... No, a ver, ustedes cuestionan cuestiones por ahí más culturales, si hubo pelea, si no hubo una educación, pero... Maltrato. A ver, yo vivía con mis hermanos, éramos en una pieza, no teníamos ni piso, pero nunca lo sufrí. Nunca sufrí eso. Esas cuestiones las sufre el mayor, pero no las sufren los niños. Los niños necesitan otra cosa, los niños necesitan un hogar, necesitan tener padres que realmente puedan tener... Estar presente en las pequeñas charlas, en los pequeños momentos, en lo que cuando te dicen, mira lo que dibujé. Y vos decís, en esa pequeñez es donde ellos disfrutan y son felices. Otro ítem, criterio educación financiera. ¿Quién es apto para utilizar la tarjeta de crédito? ¿Quién entiende el interés? ¿Quién entiende los plazos? ¿Y quién entiende los costos reales? ¿Quién no es apto? El que no sabe cómo funciona el sistema. Y esto si no es tremendo. revisas regularmente el estado de tu cuenta, si no ves las posibilidades de que tenés, no. Sí, es porque Hay personas que tienen 3, 4 tarjetas de crédito y le están cobrando el mantenimiento, la renovación, y ni saben cómo fijarse. Y no, yo uso una tarjeta sola. Sí, usás una tarjeta sola, pero estás manteniendo 5. Sí. ¿Eh? Por eso, siempre un consejo, tener una tarjeta sola. ¿Para qué querés más tarjetas? ¿Qué es cuestión de ver quién tarjeta tiene? Porque está el estatus de a ver quién tiene más tarjetas o el estatus de quién tiene la mejor categoría de la tarjeta. ¿No? Porque está la gris, está la... Llega un momento tenés la negra, la tarjeta negra, la black. ¿Cuál es el problema? Que tengas una tarjeta cualquiera que te puede servir y ya está. Bien, otro criterio, nos quedan 2 nada más. Otro criterio, prioridades. ¿Quién puede utilizar tarjeta de crédito o está apto? ¿Quién vive bajo principios bíblicos
y sabe esperar. Quien vive bajo principios bíblicos y sabe esperar. ¿Quién no puede utilizar y es apto? El que lo quiere ya. No, porque yo tengo una personalidad que quiero algo y lo quiero ya. Y se excusan con la personalidad. No es la personalidad, es que sos un carnal, que no podés gobernarte. Es mi personalidad. No es tu personalidad. A mí me gusta y a mí se me ocurre algo en la cabeza y lo tengo que hacer. Bueno, no lo hagas. No lo hagas porque estás perjudicando. Claro. Pero sé feliz después, dormir tranquilo. Es preferible frustrarnos por un momento, pero después tener la paz de ir a descansar sin ningún tipo de pesar en nuestra cabeza, ¿no? ¿Y quién otro criterio? Testimonio cristiano, el último. ¿Quién es apto? ¿Quién hace que el uso del dinero glorifique a Dios? ¿Quién no es apto? Quien vive agobiado por las deudas, sin paz. Y la gente de afuera te ve y te dice, si eso es ser cristiano, no, perdón, no me interesa. Claro, si eso es ser cristiano como vive, que no se trata, que ya vamos a tocar este tema, de tener mucho. Jesucristo no tenía tarjeta de crédito, no tenía un burro nuevo, no tenía un caballo, no tenía nada. Dice que no tenía dónde apoyar la cabeza en la almohada, pero él vivía en paz. ¿Por qué? Porque él no tenía la necesidad de aparentar, por eso no se metía en cosas que no necesitaba. Por eso el dicho ese que dice, rico no es quien más tiene, sino quien menos necesita, ¿no? Eso es algo fundamental. Entonces, la verdad más contundente entonces es que aquella persona, que esto seguramente es lo que más les toca, aquella persona que no está capacitada para manejar y pagar el total de la tarjeta no es apto para tener la misma, ¿no? Nos puede pasar 1 o 2 veces, pero esto no tiene que ser la constante. Y es tan importante entender que somos personas integrales, que no es que estamos disociados, que acá somos una cosa, en otro lado somos otras, no, somos personas integrales, ¿no? Y ahí en Lucas capítulo 16, en el versículo 10 y 11 nos habla, ¿no?, de esta integralidad en cuanto a estas pautas de quién es apto y quién no, ¿no?, que recién nos leía el pastor, para poder utilizar una tarjeta de crédito, ¿no? Lucas 16, 10 y 11, me lo voy a leer en NTV. Dice, si son fieles en las pequeñas cosas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos, dice, en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, dice, ¿quién les va a confiar las verdaderas riquezas del cielo? Es tan importante que nosotros en lo natural, que es el dinero, que es lo que vemos, nosotros reflejamos y somos aptos para que también Dios nos confíe las cosas eternas a cada uno de nosotros, ¿no? Porque este versículo es un llamado de atención, ¿no? Porque dice, si sos fiel en las cosas pequeñas, ¿no? Pero si actúas de manera deshonrada y deshonesta con lo pequeño, con lo grande, vas a hacer lo mismo. Entonces, si vos no, dice las Escrituras, si no te puedo confiar algo material, ¿cómo te voy a confiar algo eterno, algo espiritual que no tiene valor, que su valor no tiene valor porque es incalculable, ¿no? Entonces, es tan importante ser responsable en la administración, no solo del dinero, ¿no? Ahora hablamos del dinero específicamente, ¿no? Y hablamos de una tarjeta de crédito que más de uno tiene, ¿no? Y hace uso de ello. Es tan importante entender y comprender de que somos seres integrales, que reflejamos a ese Cristo glorioso o no, en todo lo que hacemos, ¿no? Así es. Por eso una buena estrategia es, a ver, no puedo manejar la tarjeta, la dejo y uso el débito nada más. El débito se te termina, ya está. Claro, no hay, quedó ahí. La tarjeta de crédito es como que no podés parar. A veces es una cuestión de orgullo, de decir, no puedo, claro. Pero bueno, ¿cuál es el problema? Una compañía de No hay ningún trabajo. problema. Por eso Mateo 5:29 que dice, si tu ojo tiene ocasión de caer, bueno, sacátelo, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema que estés sin un ojo. Sí. El tema es que puedas llegar a destino, ¿no? El tema es que puedas seguir avanzando y no que vos te perjudiques por una cuestión de orgullo. No, una compañía de trabajo que tenía que ella le recostaba el tema de la administración, entonces lo que hacía, usaba la tarjeta, ¿viste las de regalos que son recargables? Entonces ella ponía en esa tarjeta, es una tarjeta de crédito, entonces la puede usar en cuotas o en un pago, en lo que sea, pero solamente tenía un monto para utilizar, porque como era recargable, o sea, solo ese monto podía usar en el mes, entonces quiera que no, por lo menos se administraba desde ese lugar, ¿no?
Igual eso era para gastos extras, pero Exactamente. digamos, ¿no? Si no, pídale una extensión a su esposo y le diga. Y después no te enteras ni cuánto pagan, ni cuánto... Bien, buenísimo. Ahora, ¿es correcto usar la tarjeta? Sí. A ver, dijimos que es un cuchillo que me sirve para un Sí, montón. no, depende de A cómo ver, seas. para algunas cosas está buenísimo. Está buenísimo, ¿por qué? Porque podés ganarle a la inflación. Hay cuestiones que es más seguro, no tengo que salir con la plata, puedo tener la tarjeta, es más práctico, ganás un montón de tiempo, porque si vos decís, no, yo me manejo solamente con la plata, me tenés que ir al cajero, tenés que sacar plata. Es decir, tiene un montón de cuestiones que son beneficios, pero Claro, mucho más flexibilidad en los pagos, en las cosas, pero bueno. Pero bueno, es complicado en eso, ¿no? Por eso hay un gran riesgo en el mal uso de la tarjeta de crédito, ¿no? También puedes usar las ofertas, viste que hay muchos lugares que te hacen descuento por pagar específicamente con la tarjeta, pero bueno, eso tiene que ver con la administración. El otro día justo hablábamos de eso con el pastor, ¿no? Y que en ocasiones sucede, ¿no? Vos decís, bueno, te sale 10 y tenés los 10, pero con la tarjeta te sale 8, usa la tarjeta y te ahorraste 2. Pero si no tenés los 10 y querés gastar 8, es una locura, ¿no? Pero digamos, si te vas administrando, es Nosotros, por súper... ejemplo, yo me acuerdo que en momentos, cuando estábamos muy, pero muy justos con la economía, hacía un pago con la tarjeta y automáticamente agarraba el dinero, lo ponía en un sobre y ponía zapatos. Y ya, es decir, ya tenía Quedaba la ahí. plata de lo que compré con la tarjeta. Es decir, utilizar estrategias para poder uno ser eficaz. Porque hay un montón de riesgos del mal uso de la tarjeta, ¿no? Pero por ahí uno de los riesgos más tremendos son, primero, que no estamos siendo fieles para con Dios en la administración. Segundo, que estamos teniendo problemas vinculares, como dijimos la otra vez, porque yo estoy mal y en mi casa voy a estar mal en mi trabajo, voy a estar mal con mi esposa, con mi esposo. Segundo, o tercero, no sé por cuál voy, el tema del aislamiento social y la vergüenza, porque a veces ocultamos lo que a veces no queremos que los demás lo vean porque no está ordenadamente bien. Y otra cuestión es que vivimos egoístamente, porque nunca podemos ayudar a nadie, nunca podemos ayudar para el reino. Hay personas que nunca ayudaron nunca al reino, ¿pero por qué? Porque no pueden ni ellos mismos, y lógicamente, pero ¿saben lo lindo que es poder ayudar al reino? Poder participar, poder decir, hay un retiro, hay algo, nos vamos a Mar del Plata, bueno, lo puedo hacer. Una cosa es decir, bueno, no lo puedo hacer por el trabajo, pero no, tengo los días, pero no puedo por una mala administración. Es decir, hay un montón de cuestiones que a mí me perjudican el hecho de no ser un buen administrador. Por eso hay un llamado a una vida más austera, ¿no? No conformista, pero sí más austera, entendiendo que Cristo nos dio el ejemplo. También entendiendo lo que venimos hablando todas estas semanas, de poder tener un contentamiento interno. Teniendo mucho, teniendo poco, estoy contento internamente con lo que hoy estoy viviendo. Ahora, 7 pasos prácticos para una vida financiera libre. Punto número 1, hacer un presupuesto mensual. Esto, si quieren, después se los paso. Hacer un presupuesto mensual, que esto lo vamos a trabajar todo la semana que viene. Punto número 2, cortar o congelar tarjetas si no se pueden manejar con madurez. Es decir, no lo puedo hacer, bueno, la tengo que dar de baja. Punto número 3, salir de las deudas paso a paso. Y acá me quiero detener. Hay una estrategia que se llama, que esto lo utilizan un montón, que se llama, no sé si la escucharon, la bola de nieve. ¿Lo escucharon? No. Es una estrategia para salir de las deudas. El principio de bola de nieve es una estrategia simple y poderosa para salir de las deudas paso a paso, ganando impulso emocional y financiero en el proceso. Es muy utilizado por consejeros financieros cristianos como David Ramsey y varios más. ¿De qué se trata esto? Esto te los doy como estrategia. Hacer una lista de todas mis deudas, de menor a mayor. Hacer una lista de todas mis deudas de menor a mayor. Pagar el mínimo de todas, y del sobrante pago la menor de todas. ¿Entiende?
entonces yo ya eliminé una. Y eso me genera impulso y emoción para lo que viene. Vuelvo a repetirlo. Es muy sencillo. Yo pongo en lista todo lo que debo. En este debo 5, en este 4, en este 5, 6, 10, de menor a mayor, ¿no? Pago el mínimo de todo. Hay cuestiones que son pago fijo, que tengo que pagar todo, pero hay por ahí personas que tienen gastos que podés pagar lo mínimo. Primero pagás lo mínimo y después con el sobrante pagás lo de menor valor. Entonces ya te sacas de encima una cosa. ¿Se entiende? Entonces de 20 cosas que debía, ahora debes 19. Ese es un principio que se llama bola de nieve, que es una estrategia porque te va motivando y te va generando esta fuerza para poder salir de estos de los gastos, ¿no?, que tenemos. Continuamos. Punto número 4, vivir por debajo del nivel de ingresos. A veces nuestros presupuestos es decir, bueno, gano 1 millón, tengo que organizar mi vida en cuanto a 1 millón. No, en cuanto a 1 millón no. ¿Por qué? Porque siempre hay imprevistos que los tenemos que tener. Imprevistos con la casa, imprevistos con esto, imprevistos con esto. Entonces, si mi presupuesto... autos, si tenés hijos, si tenés más de 60 años, dicen. Exactamente, ¿no? Esto es fundamental tenerlo. Estamos hablando 7 pasos prácticos para una vida financiera libre. Punto número 5, educar a nuestros niños. Si tenemos hijos, de chiquitos les tenemos que enseñar, no tenemos que esperar que otro los enseñe. Y estudiando justamente para esto, nos dimos cuenta de que hay cosas que nosotros hacíamos, pensamos que las habíamos, que las habíamos inventado nosotros y no estaba inventada. No sé si le pasó, pero nosotros, por ejemplo, todo lo que hacemos, nos sentamos en la mesa y nosotros siempre decimos que somos como un auto de 4 ruedas, ¿no? Cada uno de nosotros, con mis 2 hijas, somos una rueda distinta, que Dios nos lleva a la dirección que Él quiere, pero cada uno es fundamental, ¿no? Entonces nosotros de chiquitos siempre decimos, bueno, hay que hacer tal cosa. ¿Ustedes están de acuerdo? Lógicamente que primero le dijimos... Igual nosotros la decisión somos los que tomamos nosotros, pero ellas son parte de cada inversión, de cada situación, desde el conocimiento de eso. No es que nosotros caemos y de repente, no sé, por ejemplo, vendimos uno de los vehículos. Ellas ya sabían de qué lo íbamos a hacer. Y no le preguntamos a ellas si estaba bien, si estaba mal, en cuánto lo publicamos, en cuánto no lo publicamos, porque son cosas que ellas no entienden, pero ellas eran parte de esto. Entonces, ellas ya sabían de que estamos, no sé, o vamos a hacer una inversión de la que sea. Estamos en etapa de ahorro. Ay, quiero comer esto, lo otro. Estamos en etapa de ahorro. Y el otro día justo en el supermercado Alegra dice, no, estamos en etapa de ahorro, Abigail. Entonces, capaz que ni saben lo que significa la frase, pero ellas son parte de las inversiones de la casa, porque es tan importante que ellos sepan de que, no sé, la luz se paga, no es que dejamos todas las luces prendidas. El agua acá en Caleta escasea, ¿no? Uno no está dejando todo abierto. Y así en todas las cuestiones, uno debe educar a sus hijos, ¿no? Y cuando tengan la edad adecuada, después el tema del ahorro, del que ellos puedan saber, ¿no? Pero aunque ellos sean pequeños, no importa que sean pequeños de edad, o decir, bueno, pero tiene 5 años. Sí, bueno, tiene 5 años, tiene que saber de que no puede dejar toda su ropa tirada. Tiene 5 años, tiene que saber de que si terminó de utilizar una habitación, se tiene que apagar la luz. Y así, son cuestiones, no dejar las puertas abiertas si está la calefacción prendida, no dejar la puerta del patio abierta, ¿no? Son cuestiones en las que ellos son parte. Entonces, es tan importante desde niños que ellos puedan ser parte y sepan, ¿no? Que todo requiere de gasto, ¿cierto? Exactamente. Por eso es fundamental, porque es nuestra responsabilidad enseñarles, ¿no? Sí. El punto número 6 es invertir siempre en lo eterno, por más mínimo que sea. No nos olvidemos que hay principios en lo espirituales. Nosotros somos cristianos, tenemos un Dios eterno y tenemos la posibilidad de invertir siempre. Yo, siempre que había una posibilidad, no sé, 1 centavo, no importa, pero invierto. Porque sé que son principios que son inamovibles. Sí. No hay, a ver, si nosotros vemos en la generalidad, te vas a dar cuenta de que el que más tiene es el más generoso, el que más fue dando. Y no es una cuestión de que se dio así. Es una cuestión de principios que se dan. Entonces, por más de que a veces estemos en situaciones escasas y por más tengamos que invertir menos, nunca dejemos de invertir en el reino porque esos son principios espirituales.
Y el punto número 7, siempre buscar consejo, ¿no? Siempre buscar consejo, un pastor, un mentor, o mismo hacer cursos, pero esta cuestión tenemos que aprender. No podemos caer en la negligencia de pensar de que la situación mía va a cambiar cuando yo tenga más dinero. No va a cambiar. Es una cuestión de poder aprender y ser más sabios en la administración. Conclusión. ¿Ibas a decir algo? Sí, es tan importante el hablar. El poner en palabras lo que estoy atravesando, es muy importante entender de que nosotros tenemos que hablar si estamos en una situación conflictuada en mi familia, porque la administración del dinero está siendo un problema, está siendo una situación, ¿no? Porque entender de que si yo no hablo del tema, no es que por no hablar del tema o por evadir el tema, eso se soluciona. No, todo lo contrario. Se genera peor porque empieza a generarse rencor en el otro, enojo en el otro, malos tratos. ¿Por qué? Porque hay una incomodidad la cual no estoy hablando, la cual no estoy expresando. Entonces es importante hablar todo lo que nos sucede, ¿no? Y como siempre decimos con el pastor, ustedes saben que cuentan con nosotros. No es que no, ¿para qué voy a molestar al pastor? ¿Para qué voy a molestar a la pastora en esta situación o con esto que es una pavada? Ellos deben tener otras cosas. Y en realidad nuestra responsabilidad es poder proporcionarles el espacio. Nuestra responsabilidad es poder brindarle esto, ¿no? Por eso es que con el pastor estuvimos elaborando estas charlas de cómo administrarnos financieramente, porque es fundamental. Es importante entender que somos seres integrales, somos seres espirituales, que crecemos en el espíritu, pero que manejamos dinero porque nuestro trabajo redunda en dinero, nuestra paga de nuestro esfuerzo es dinero. Entonces es tan importante entender de que tenemos que hablar si estamos atravesando. No callarnos, no pensar de que porque lo callamos, porque no lo hablamos, se va a solucionar. No, ¿no? Exactamente. Y bueno, y entender también, acá hay una familia de la congregación que tenía tremendos problemas con su tarjeta. ¿Qué hizo? Vendió el auto que tenía, se compró un auto más chiquito y pagó todas las deudas y vive tranquilo. ¿Cuál es el problema? A ver, busquemos estrategias, pero salgamos de esa posición de esclavitud. Es preferible estar en bicicleta y ser libre y no estar en esta posición que no solamente me perjudica en lo natural, sino también en lo espiritual. Porque no me permite avanzar. No me permite avanzar y lógicamente, ¿por qué? Porque estoy siendo esclavo de alguien, de un sistema o de una cuestión determinada. Por eso, el objetivo, claro, el objetivo de todo esto no es demonizar a las tarjetas de crédito, ¿no? Sino enseñar su uso responsable bajo principios eternos. Nuestra libertad fue comprada por precio de sangre. No nos olvidemos, cuando nosotros nos metemos en esclavitud por un simple plástico, estamos de alguna manera haciendo vana la libertad que Cristo nos dio a través de su propia vida. Así que seamos sabios, que podamos pedir sabiduría a Dios y que no dejemos pasar. ¿Por qué? Porque podemos estar toda la vida en esta situación esclava sin avanzar. Hay personas que están años y años y años en esta esclavitud de deber, de pagar el mínimo y no avanza, y no va a avanzar. ¿Por qué? Porque hay algo que te está esclavizando, es un ancla que no te deja avanzar. Vende todo lo que tengas que vender, paga eso y vas a ver como de acá a 1 año, 2 años empezás a avanzar como nunca antes. ¿Por qué? Porque estás quitando una maldición de tu casa, ¿no? Que es esa esclavitud en la cual vos mismo te metiste sin que nadie te haya obligado a hacerlo. Hasta acá entonces esta clase de finanzas, tarjeta de crédito, el cuchillo.